esta primera clase vamos a explicar los principios básicos del análisis de los sistemas de control. Vamos a arrancar con un ejemplo muy básico. Supongamos que hay un auto en una ruta y ese auto tiene que seguir una trayectoria rectilínea. Por algún motivo no lo hace, se desvía. No sé, un problema en el auto o el conductor se distrajo. Pero enseguida retoma la senda correcta. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Bueno, básicamente sucedieron tres cosas. El conductor se dio cuenta que no estaba yendo por el camino correcto o de la forma correcta y a partir de ahí gira el volante para enderezar el auto. Si nosotros transformamos esto en un diagrama en bloques, la cosa quedaría así. Ahí vemos que la dirección en curso es la dirección real. Cuando se desvió del camino, la dirección real era justamente esa, el desvío. La dirección deseada es la dirección que debería seguir, en este caso, una trayectoria rectilínea. Entre ambos está el conductor que observa ambos datos, los compara y luego toma la decisión de girar el volante para enderezar el automóvil. Nosotros este diagrama en bloque lo podemos generalizar de la siguiente forma. Mi dirección deseada va a ser mi referencia. Esto es lo que quiero. Mi dirección en curso va a ser mi salida. Esto es lo que tengo. Lo que tengo lo voy a comparar con lo que quiero. ¿A través de quién? De un sensor. Ese sensor, en mi ejemplo, es el conductor, que observa y compara. Luego es el propio conductor que hace a las veces de controlador. Él toma la decisión, en función del dato que tiene, de actuar. En este caso, mover el volante. Y ese actuar, ese mover el volante, hará que el automóvil se enderece. Ese actuador trabaja sobre mi planta, el automóvil. En definitiva, siempre lo que voy a querer es que mi salida se parezca a mi referencia o entrada. En el medio estará mi planta, en este ejemplo, mi automóvil. En este segundo ejemplo vamos a profundizar lo que vimos en el ejemplo anterior y vamos a adquirir nuevos conocimientos. Supongamos que ahora mi sistema es este que veo acá, donde hay un tanque que contiene un líquido, supongamos que es agua, y la idea es que a través de una máquina que me hace circular vapor por la serpentina que veo ahí, ¿sí? La máquina me genera caudal de vapor, me lo hace circular por la serpentina, eso va a generar calor dentro del líquido, lo que hará que el mismo empiece a subir la temperatura. Ese básicamente es mi sistema. Si esto yo lo llevo a un diagrama en bloques, voy a tener que mi sistema será mi planta. La medición en este caso va a ser mi termómetro. La temperatura deseada podría ser, por ejemplo, esta que yo marco acá. Digamos que yo quiero que mi sistema eleve su temperatura, pero que no supere ese límite. Y mi temperatura de salida será la que en definitiva realmente tenga. El proceso yo lo voy a observar en una representación gráfica de la temperatura de salida en función del tiempo. Entonces, hago circular caudal de vapor, eso genera calor, el calor calienta el agua y hace que la temperatura empiece a subir.
Pero fíjense qué cosa, ¿no? Yo puse un límite como mi temperatura deseada. Sin embargo, en este caso lo va a superar. Podría incluso estar por debajo de la temperatura deseada. Pero sería muy raro que solamente activando un botón, si yo no hice ningún tipo de medición previa, ni cálculo, ni nada, logre que se estabilice en la temperatura deseada. La temperatura del líquido siempre se va a estabilizar. En algunos casos tiene una limitación, por ejemplo, yo no puedo seguir calentando el líquido, son esos 100 grados a los que, por ejemplo, el agua llega antes de empezar su ebullición. Por eso esta limitación. Entonces, se me hace inconveniente trabajar mi salida en función de mi referencia de esta manera. ¿Qué voy a hacer? Bueno, vuelvo a tener mi tanque con mi líquido, con mi máquina que genera caudal de vapor, pero en este caso voy a poner un operario. Sí, nuevamente una persona. El operario va a observar lo que sucede en el termómetro y en función de lo que vea que suceda, va a accionar sobre la máquina que genera caudal de vapor para limitar ese caudal. Si esto yo lo vuelco a un diagrama en bloques, la cosa queda más o menos de la siguiente manera, donde la medición nuevamente va a ser hecha por mi operario, que va a mirar el termómetro y en función de esa observación de lo que él tiene, comparándolo con lo que quiere, va a generar una señal de error. Este es un nuevo concepto que acabamos de volcar. Y esa señal de error va a hacer que el operario mueva la válvula para un lado o para el otro, la abra o la cierre, de manera que trabaje sobre mi planta para llegar a la temperatura deseada. Entonces la cosa, una vez que yo la lleve a cabo, la voy a graficar, igual que en el ejemplo anterior. Inyectamos vapor. Al inyectar vapor, la temperatura va a subir y va a bajar. ¿Por qué? Porque mi operario está trabajando sobre eso. Cuando supera el límite deseado, la va a tratar de limitar y cuando empieza a bajar por debajo del límite deseado, va a seguir abriendo la válvula para que de alguna forma logre equilibrarse. Si esto yo lo represento con una gráfica, la cosa sería más o menos así. Esto representaría que supera el límite deseado, ahí seguramente el operario cerró la válvula, hizo que bajara la temperatura del líquido, pero hizo que bajara en exceso, entonces volvió a abrir la válvula y así fue trabajando. Fíjense la diferencia entre las dos señales. Bueno, acá vamos a volcar el primer concepto importante de los sistemas de control. El sistema de arriba es un sistema que sensa de alguna manera porque hay un termómetro, pero no actúa. Y eso hace que el mismo sea considerado un sistema de lazo abierto. ¿Sí? Fíjense que después de la medición no hay nada. Por el contrario, el segundo ejemplo, el del operario, como entenderán, no tiene mucho sentido tener un operario controlando el sistema cuando lo puedo hacer a través de un automatismo. Es por eso que se saca al operario y se agrega el bloque. Este bloque, en definitiva, lo que va a hacer es tomar la temperatura del líquido, la va a censar y en función de esa temperatura generar una señal de mando para controlar el caudal de vapor que va a circular por la serpentina. Entonces va a haber un sensado y va a haber un control. Si nosotros esto lo trasladamos a un diagrama en bloques, lo que va a cambiar con lo visto en las diapositivas anteriores es que el control y el actuador lo vamos a unificar en un mismo bloque.
Luego tenemos nuevamente mi planta, que es mi sistema, que es lo que yo tengo que entender. Y voy a tener mi sensado. En este caso, mi sensado de temperatura, que va a tomar la salida, la va a inyectar a la entrada para compararla con ella, con mi temperatura de entrada, y de esta relación, de esta diferencia, va a surgir un error. Hay un tema que no habíamos mencionado en la diapositiva anterior, pero es correcto mostrarlo, que es el θ. El θ representa la temperatura ambiente. La temperatura ambiente es la temperatura que va a tener por afuera el tanque. Si nosotros no inyectásemos ningún caudal de vapor, obviamente que la temperatura del líquido va a intentar de alguna forma alcanzar la temperatura ambiente. Entonces es considerado, podría ser vista como una señal que afecta al líquido y en definitiva lo hace. A eso en sistemas de control lo llamamos perturbación. Y de este tema nos ocuparemos en gran detalle capítulos posteriores. Pero por ahora es bueno mencionarlo. Ahora, de todo lo visto, vamos a empezar a profesionalizarnos un poco y vamos a decir que en la teoría de control moderno, al proceso, en este caso el proceso es mi máquina que hace circular caudal de vapor por la serpentina para calentar el agua, ese va a ser todo el proceso, se lo denomina planta y se lo representa con la función GDS. Entonces yo voy a reemplazar en mi diagrama en bloques planta por GDS. Por otro lado, a la medición o al sensado se lo denomina cadena de realimentación. Y la letra que la referencia es la letra H, HDS en este caso. Es muy importante marcar que HDS no solo va a medir la salida para que luego sea comparada con la entrada, sino que va a adecuarla en función de las magnitudes de una y la otra. ¿Cómo es esto? Bueno, en este ejemplo yo tengo una temperatura deseada, θi, y voy a tener una temperatura de salida. Ambas magnitudes son comparables, ¿no? Peras con peras. Pero supongamos que yo tengo de repente un motor que gira a una determinada velocidad. O por lo menos yo quiero que ese motor gire a una determinada velocidad. Y en definitiva, del otro lado va a haber una fuerza que va a limitar esa velocidad. Es decir, que a la entrada voy a tener velocidad y a la salida voy a tener fuerza. Yo lo que tengo que hacer luego es esa fuerza transformarla de alguna forma en velocidad para poder compararla justamente con la velocidad en este ejemplo. Por eso decimos que H no solamente toma una muestra de la salida, sino que en algunos casos toma la muestra y la convierte a las magnitudes deseadas. Ahí es donde tenemos HDS. Finalmente, al control y al actuador se lo representa en un único bloque, es una gran diferencia con lo visto antes, y se lo va a denominar controlador o compensador. Se lo suele representar con la función KDS. En algunos libros puede que lo encuentren con otra terminología, pero nosotros por lo general vamos a utilizar para el controlador KDS. Luego tenemos mi señal de entrada, va a ser mi referencia, por eso RDS, y a mi señal de salida nosotros la vamos a llamar YDS, aunque en algunos libros es muy común verla como C de cama, DS. Estamos ya en condiciones de entender cuál es la secuencia de trabajo, desde que nosotros como ingenieros de control recibamos esa planta hasta que llevemos a que la salida de la planta
tome la forma de las especificaciones dadas. Hay básicamente 5 pasos bien diferenciados que cualquier ingeniero de control que se jacte de serlo va a tener que de alguna manera llevarlo a cabo para alcanzar el objetivo final. El primero de esos pasos es el análisis del funcionamiento del proceso. Acá hay un ejemplo de una persona que va a hacer bungee jumping. Bungee jumping son esos niatos que se suben a una tarima y se tiran al vacío atados con una soga o un elástico. Bueno, tengo que entender cómo funciona el proceso. Y básicamente el proceso funciona así. El tipo se ata los pies, se sube a la tarima y se tira. Ahora, cuando se tira, ¿qué variables tengo que considerar? Y tengo que considerar el peso de la persona, ¿sí? Tengo que considerar también que va a estar agarrado al elástico y eso va a evitar que se rompa la cabeza contra el piso. Y también está el aire, ¿no? Que va a ser de resistencia para que la velocidad no sea tan grande. Bueno, yo sé que están todos esos factores, entonces hay leyes físicas que de alguna forma me permiten a mí modelizar todo este palabrerío. Y esa sería la segunda parte, la modelización, el llevar el entendimiento a nivel físico, a nivel palabras, a ecuaciones diferenciales. En este caso, vamos a ver que la fuerza con la que va a avanzar esta persona, F, va a estar representada por el peso de esa persona, M, por la aceleración de la gravedad, se va a tirar del taburete, pero a su vez va a estar limitado por la resistencia del elástico, ¿sí? Que cuanto más se extienda, mayor será, y por otro lado está la resistencia propia del aire, que va a minimizar la velocidad con la que va a caer esta persona. Incluso al punto de que no se va a golpear la cabeza contra el piso. Bueno, en los sistemas físicos es muy común, por ser esta una materia multidisciplinar y porque los procesos físicos así lo requieren, que haya un poco de cada cosa, que haya un poco de mecánica, que haya un poco de electrónica, que pueda haber un poco de química, y cada una de estas cosas que forman el todo que es mi sistema o mi planta, yo voy a tener que unificarlos. Entonces, luego de modelizar cada uno de esos bloques, lo que voy a tener que hacer es generar un diagrama en bloques para terminar reduciéndolo a otro conocido como lo vimos en las diapositivas anteriores. ¿Dónde voy a tener mi planta? ¿Dónde voy a tener mi cadena de realimentación? ¿Dónde voy a tener mi señal de referencia? ¿Y dónde voy a tener mi salida? En función de eso, voy a empezar a analizar la respuesta del sistema. Volviendo al ejemplo del tipo que se tira, podemos ver acá que cuando va avanzando y se va acelerando, en algún momento llega al pico máximo de la aceleración o llega al pico máximo de la distancia al piso, y a partir de ahí el elástico lo va a tirar hacia arriba y va a empezar a subir. Y de repente, cuando está cerca del taburete ese donde él saltó, o a unos metros del mismo, va a volver a caer, y así de manera repetitiva hasta que en algún momento se va a estabilizar. Bueno, eso es lo que sucede realmente. Ahora, supongamos que yo lo que quiero es que esta persona reduzca su caída unos metros antes de lo que estaba haciéndolo actualmente. Voy a tener que colocar. Vamos a dejar de lado por el momento el análisis del proceso, que es la primera parte de la secuencia de trabajo vista,
para concentrarnos en la modelización matemática. Imaginemos nuevamente el auto que va por la ruta a una determinada velocidad y en un momento choca contra algo. La fuerza con la que va a chocar ese auto va a ser directamente proporcional a la masa, al peso del auto por la aceleración que tenía en el momento del impacto. Eso lo dice la segunda ley de Newton, que se expresa como F igual a M por A. O al menos de esa forma la vimos en el colegio secundario y en los primeros años de la carrera. Conforme fuimos avanzando en nuestros estudios, nos dimos cuenta que esa misma fórmula se expresa de manera diferencial como F de t es igual a la masa por la derivada segunda de la posición en función del tiempo, que representaría la aceleración. Ya de por sí es complicado escribirlo de esta manera. Ahora imagínense que en esta expresión yo no consideré, por ejemplo, la resistencia de las cubiertas contra el asfalto, las del aire y demás. Es decir, que hay una serie de factores que se deberían agregar también a esta ecuación. Por otro lado, en los sistemas de control hay muchos procesos trabajando al mismo tiempo. Pueden ser procesos electrónicos, mecánicos, químicos. Cada uno de ellos tendrá su o sus ecuaciones diferenciales que luego tendría que ir unificando, ¿sí? Y además de las ecuaciones diferenciales de cada uno de esos procesos, habrá señales que también son difíciles de expresar en el dominio del tiempo. Todo esto lleva a que tengamos al final una cantidad de ecuaciones que generan un grado de complejidad difícil de afrontar. Para nuestra suerte, existió Pierre-Simon Laplace, que con sus transformadas transformó nuestras vidas. Para entender